Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Como decíamos al principio, nuestros invitados hoy son Pedro Castillo y Lucas Varela. Ellos son fundadores de Onum. Hay una historia detrás de talento, emprendimiento, de descubrimiento de oportunidades en el sector ciber, pero sustentada por unos extensos e intensos años de experiencia. Pedro, Lucas, ¿nos escucháis? Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También nos está escuchando Lucas. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy por aquí. Muy bien. Bueno, pues cuando uno se asoma a la historia de Onum, ve un poco la historia que os acompaña a los dos. Pablo me hablaba al principio de unicornios. Cuando hablan en una empresa, en una emisora económica de unicornios, ya nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Y yo creo que es un valor que hay que destacar, ¿no? El interés que ha traído este último proyecto, Onum, pero que tiene, como decíamos, una historia detrás, al principio de manera separada, y hoy de manera conjunta con Pedro y con Lucas. Si os parece, hablemos del hoy, pero conozcamos un poco el origen y sobre todo que nos ayude a entender, Pedro, Lucas, cómo funciona el emprendimiento en materia de ciberseguridad, si estamos en el primer estadio de las grandes empresas de ciberseguridad, si es un negocio que todavía nos falta comprender cosas. Hablemos de Onum. Pedro. Pues bueno, como comentaba, sí, Onum yo suelo contar que es como es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de lo que pasó en Devo. En Devo, pues fue una historia que empezó hace 12 años y bueno, la empezamos por 5 compañeros y bueno, la última valoración fue de 2 billion, ¿no? 650 personas en aquel momento, ahora son alguna menos, pero bueno, un largo recorrido. Y Onum al final Devo es una plataforma analítica de datos y después de estar 11 años pues viendo los problemas que los usuarios tienen para mandar datos a su plataforma analítica, como los usuarios mandan datos sin valor, pero sin embargo pagan todos los datos al mismo precio, independientemente del valor, y lo difícil que es distinguir en toda esa marabunta de datos los datos que de verdad tienen valor de los datos que son simplemente ruido, pues yo en mi caso pues decidí volver a mis orígenes, que es montar un equipo, montar una tecnología innovadora. Y bueno, pues con Lucas, que llevamos trabajando como cliente y vendor, ¿no? Pues ya unos años en Devo y fue pues la pareja perfecta para montar Onum. Así, respondiendo a tu primera pregunta. Una consecuencia, ¿verdad, Pedro? Que parte de Signalit y se encuentra con Noister, has hecho referencia, ¿no?, a esa startup fundada por Lucas, y que da lugar a Onum, Lucas, y que, ¿cómo debemos considerarla? ¿Como una empresa de tecnología, una empresa de ciberseguridad, una empresa de servicios tecnológicos digitales? ¿Cómo la denominamos? De servicios no. Nosotros somos una empresa de tecnología en ciberseguridad principalmente, pero no solo. Nosotros nos dedicamos, bueno, ahora que también lo explique Lucas, nosotros nos dedicamos a dar valor a los datos en tránsito. Y evidentemente uno de los campos donde tiene más aplicabilidad todo lo que nosotros hacemos es ciberseguridad. A la hora de filtrar, enriquecer, detectar cosas en todos los datos que los usuarios suelen mandar a una plataforma analítica o a una plataforma SIEM, donde las capacidades de alerta o de reacción en tiempo real son prácticamente nulas y sin embargo nosotros añadimos toda esa capa de tiempo real a los datos que el usuario genera en su infraestructura, en sus redes, en sus aplicaciones, en sus servidores, para reducir o remover el ruido, quitar el vendor locking que los usuarios tienen muchas veces con su plataforma de analítica, con su SIEM, y mejorar la capacidad de respuesta haciendo todo lo que es enriquecimiento, alerta, etcétera, en tiempo real. Lucas, no sé si tú tienes. Lucas. Totalmente. Al final, quiero decir, nosotros como consecuencia de haber vivido el problema, ¿no?, tanto Pedro desde la parte de Devo como yo desde la parte de Caixa, ¿no?, que es el tener que sufrir la gestión de datos en tiempo real. Al final, a ver, es verdad que desde algún punto los dos hemos venido desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Ya que la ciberseguridad y el fraude, digamos que son los mayores consumidores de datos dentro de las empresas del real time, ¿no? Porque necesitamos, pues eso, proteger a clientes, proteger a usuarios, pero al final nos estamos encontrando de que hoy en día la telemetría se está utilizando para muchísimas más cosas.
¿no? Entonces ahí es donde nos queremos posicionar. En todo lo demás que la gente está haciendo con datos en tiempo real y ayudarles a poderlos gestionar desde la experiencia que los dos hemos acumulado durante el tiempo, pero ante todo simplificado en software, ¿no? Para volverlo fácil al usuario. Y un apunte más que a mí me gusta hacer es que tradicionalmente se ha intentado sacar información relativa a seguridad analizando pues los logs, las trazas, etcétera, de elementos de seguridad. Nosotros no creemos en esa aproximación. Nosotros creemos que la seguridad está en todos los datos que se generan. Siempre cuento el mismo caso. Yo trabajaba en seguridad en Bankinter. En Bankinter detectamos un montón de ataques que teníamos viendo cómo los usuarios usaban nuestro transaccional de forma incorrecta para hacer cosas malas, ¿no? Eso no queda en un firewall, ni en un IDS, ni en un antivirus. Eso queda en el comportamiento de los usuarios. Y nosotros, como te digo, pensamos que la seguridad está en todos los sitios y que cuando eres capaz de tener una visión holística de todos los datos que se genera una empresa, tu postura de seguridad y tu capacidad de defensa se multiplican y crecen exponencialmente, que es lo que estamos intentando hacer aquí en ONU. Pablo. Les iba a preguntar, porque bueno, hemos hablado antes en las noticias del talento español y yo creo que estamos hablando con dos personas de gran talento en España. ¿Cuál es su opinión en cuanto al talento español y el ecosistema emprendedor? ¿Por qué no tenemos muchos más devos y muchos más unicornios en España cuando yo creo que tenemos una capacidad técnica y de adaptación a los problemas que es única en el mundo? Me encanta la pregunta. Pues, yo te voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que aquí nos faltan muchas cosas, pero lo primero que nos falta es creérnoslo, ¿eh? Porque solemos cruzar los Pirineos o el charco por un complejo que no nos merecemos. Es decir, en España nos sobra talento y creatividad. La creatividad es impresionante. O sea, yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie. Lo que sí es verdad es que, mira, Devo, que antes nos llamábamos Logtrust, la fundamos en 2011. El ecosistema de Venture Capital y de inversión en España en 2011 era un páramo. O sea, era desolador. Ha crecido muchísimo. Pero en los fondos más grandes que invierten en tecnología en España, como Kibo, etcétera, son fondos de 300 millones. O sea, que comparado con lo que se invierte en cualquier país de Europa, ya no hablemos de Reino Unido o Israel o Estados Unidos, es una migaja. Entonces, al final todo empieza por tener talento que tenemos. Nos faltan emprendedores también, o sea, eso hay que decirlo, pero desde luego la capacidad de inversión es muy poca. Es más, nosotros acabamos de hacer una serie. Es verdad que nuestro socio español, Kibo, también ha ido a la serie, pero para levantar una serie A, que en nuestro caso han sido cerca de 29 millones de dólares, te tienes que ir fuera. Aquí no lo hay. Pero es que en Devo nos pasó lo mismo. En Devo, para conseguir la serie, no sé si fue que fueron 10 millones, ya te tienes que ir fuera. Y cuando te vas fuera, pues ya es jaque mate, porque ya el que invierte fuera te obliga a redomesticar la empresa en Estados Unidos, o en el Reino Unido, o donde sea. Ya empezamos a perder por ahí. Y por último, pero no menos importante, yo creo que hay dos puntos. Uno, a mí no me gustan las subvenciones, a mí me gustan las inversiones. A mí me gustaría que el Estado invirtiera como un profesional y para eso necesita dejar el dinero en manos de profesionales que saben invertir, que por cierto es lo que parece que está empezando a hacer ahora. Pero al ecosistema, no solo español, sino europeo, le falta una cosa. Aquí no hay exits. Aquí en Europa no hay exits. ¿Quién compra empresas de tecnología en Europa? O sea, si yo creo que Telefónica ha comprado algunas empresas en los últimos años, pero son empresas muy pequeñas, que compran de 15 millones. Entonces, al final, la parte final del ecosistema, que es la que le da luz a todo, por así decirlo, no existe aquí. Entonces, pues nos faltan todavía años y dar mucho la matraca para que haya más inversión y sobre todo para que el Estado no ponga, que ahora mismo es lo que pasa, y yo en eso soy muy claro, que no ponga palos en las ruedas. Lucas. Pues sí, yo creo que habéis dado y estabas explicando precisamente, Lucas y Pedro, lo que ocurre, ¿no? Y es realmente curioso porque explicáis que sobra talento, sobra creatividad. Hay ejemplos maravillosos como es el vuestro, ¿no? De lo que se está haciendo, que es impresionante y que es muy reconocido, por supuesto, a nivel internacional.
Y estáis hablando de que falta esa inversión, también faltan emprendedores, por otro lado, pero ¿qué creéis que se necesita o que se podría hacer, aunque ya habéis dado algunas pinceladas, para mejorar, aumentar ese emprendimiento o esa inversión? ¿Es cuestión también de saber venderse? ¿Es otra cosa? ¿Qué haréis vosotros si tuvierais que hacer o pudierais hacer ahora una carta a los Reyes Magos para reducir esos años y que mejore ese emprendimiento, esa inversión? ¿Qué sería, Pedro, Lucas? Yo creo que hay que abarcar todos los frentes, ¿no? Desde generar más y mejores emprendedores, eso es fundamental. Cuidar a los que hay. Y cuidar a los que hay es, como decía, al menos no poner palos en las ruedas. Hay que aumentar la calidad y la cantidad de la inversión que se dedica. Yo el otro día estaba en una mesa redonda y estaba algún representante del gobierno y decía, pues hemos invertido 4.000 millones en startups de tecnología, y yo le preguntaba, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque yo las veces que he intentado acceder a algo de esto, lo que me encuentro es una pila de burocracia a la que hay que rellenar, que al final se la llevan los de siempre porque son los que tienen abogados que rellenan la burocracia, no tecnología ni empresas. Y esto es bastante compartido por el sector. Entonces, yo creo que ahora se habla mucho de lo que es la independencia tecnológica, etcétera, pero si no nos lo creemos, y creérnoslo está desde el gobierno, desde las empresas, que luego podrían ser compradoras de empresas de tecnología, y por supuesto los emprendedores, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos abordar el problema en todas esas facetas para que haya pues muchos más devos, porque son los ejemplos que luego los chavales siguen para ser los siguientes, ¿no? Los siguientes emprendedores de éxito, porque ya os digo, talento en España yo no he echado de menos nunca nada. O sea, toda la tecnología de Devo se sigue construyendo en España. Toda. Y una de las razones es porque no necesitas nada de fuera, no lo echas de menos. Y nuestras 70 casi personas, efectivamente, igual. Quiero decir, y no nos ha costado contratarlas. Quiero decir, a ver, hay un proceso de selección porque buscamos perfiles muy concretos, pero los hay. Bueno, también hay que decir, hay que pagarlos. ¿No? Ese también es un buen punto. ¿Sí? Claro, eso. hay que pagarlos, pero el talento está, ¿no? Pero también lo que decías, si una persona, o sea, si una empresa tiene contratos europeos, le es más fácil poder pagar mejores salarios en España, aunque la empresa sea española, porque es verdad que en España nos gusta mucho en los departamentos de compras achuchar ahí al céntimo el querer comprar lo más barato, ¿no? Y eso, pues obviamente a las empresas tampoco les ayuda a poder tener el máximo budget para poder contratar a gente. Entonces, no, y el Estado, o sea, ¿qué empresas, startups de tecnología tienen sus productos desplegados en la administración pública? Probablemente ninguna, porque no hay forma de pasar uno de esos de los procesos que siguen, porque te piden cosas que como startup pues no tienes, no tienes, ya las tendrás, ¿no? Pero a priori no las tienes. Y cuando se hacen programas dices, no, pero tienes que venir con un socio que esté en el IBEX 35, que sea tu socio de negocio. Sí. Si tuviera, pues a lo mejor ya no necesitaba estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ayudar desde el principio entendiendo de que esto es un funnel, que cuanto más emprendedores haya, más éxito va a haber. Es que es así. Y que ojalá nosotros lleguemos a eso de que dicen el 85% de las startups fracasa. Ojalá lleguemos a eso. Aquí fracasan menos, pero fracasan menos porque las que lo consiguen, y no estoy hablando de Devo, estoy hablando de otras muchas, de ciberseguridad, pues como Blue Leaf en el pasado, etcétera, son héroes. Es que es así. Oye, es muy interesante lo que estáis apuntando, Pedro, Lucas, sobre la responsabilidad que tiene también el gran contratador, ¿no? Llámese el Estado o llámese las empresas tractoras, ¿no? De referencia, y que a su vez, bueno, pues forman parte de toda esa cadena de suministros. Lo que me hace preguntarme y preguntaros dos cosas. Yo pensaba, sinceramente, que había más nerviosismo en el mercado, que este sector estaba viéndose como un sector de oportunidad donde, pues, lo habéis dicho, el Venture Capital encontraba oportunidades e iba a haber mucha necesidad. Y, sin embargo, por lo que estáis contando, parece que nos estamos quedando sosos con respecto a las cantidades de inversión y a las apuestas. Y en ese sentido, preguntaros igualmente si nos estamos quedando atrás en Europa y el negocio mundial de la tecnología en ciberseguridad se está quedando pues en otros bloques. Nos ha pasado con lo del coche eléctrico, que en Europa nos hemos dado el pie cambiado y nos hemos quedado ahora mirando
Oye, nos hemos confundido. Pensé, insisto, que había más movimiento, no sé. El otro día cuando estaba en la mesa redonda hubo un debate en un momento muy interesante sobre los temas de privacidad del dato, etcétera, y cómo la ley americana, pues si no está expresamente prohibido, pues lo puedes hacer, y en Europa, si no está expresamente aceptado, pues no lo puedes hacer, ¿no? Y había los del gobierno que defendían la forma de Europa, y yo hice un comentario que digo, ¿cuántos de los que están aquí en la audiencia tienen tecnologías en sus manos que es europea? Yeah. Las aplicaciones que usáis, los dispositivos, etcétera, si todo viene de Estados Unidos. Digo, a lo mejor resulta que esto nos gusta mucho, pero está siendo un desastre a la hora de ser puntero, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay movimiento, pero el movimiento se fragua en los sitios que te permiten avanzar. Y a mí me encanta que haya regulación, etcétera, y que esto no sea el salvaje no, que nadie me malinterprete. Pero es que tenemos una regulación que cuando quieres hacer algo ya se te ha pasado el arroz. Bueno, ya... el coche autónomo que lleva pues 2 años y pico funcionando, o 3 años ya funcionando en San Francisco, hacerlo en Europa sería imposible. Imposible todas. Y eso tiene que ver con cómo nosotros nos autorregulamos o nos autoponemos excusas. Yo no lo sé. Porque es verdad que el Venture Capital los últimos 2 años las ha pasado canutas, ¿eh? Las valoraciones han caído una barbaridad, la inversión ha caído una barbaridad, a medida que subían los tipos, pues eso es verdad. Pero ahora mismo se está volviendo a mover el mercado muchísimo. Vuelve a haber rondas grandes, vuelve a haber más inversión, pues hay que estar con la bola. Y si estamos timoratos y los fondos que en España lo están haciendo muy bien, como Kivo, como Cafán, como otros, pues no consiguen tener fondos más grandes para invertir en más compañías, o hacer follow-up de las compañías, o hacer que las compañías no se tengan que ir a Estados Unidos tan pronto, pues al final nos vamos a quedar a medias. Pero esto no es solo de España, yo creo que esto es de Europa en general. No veo mucha diferencia de esto que está pasando en España con lo que está pasando en Alemania, en Francia o en otros países. Pablo. Yo, aprovechando y dejando un poco al margen, que tengo claro y estoy de acuerdo con vosotros en que creo que a veces se ponen desde Europa demasiadas legislaciones y demasiados palos tiritas antes de la herida, vendas antes de la herida. Os iba a preguntar, porque ha habido una parte en la que comentabas, Pedro, de habilidades o qué habilidades o qué formación debería tener un buen emprendedor para poder llevar a éxito un proyecto como has hecho tú, que yo creo que eres uno de los grandes referentes de este país. Pues yo qué sé, es mucho sacrificio y mucha pasión. Es que esto, como no lo hagas con pasión, no lo haces. Y como tu motivación sea el dinero, tampoco. O sea, tampoco. Eso está muy bien apuntado, Pedro. Eso está muy bien. Es que te vas a rendir antes si tu motivación es el dinero, porque la vas a pasar tan duras durante tanto tiempo que todo el que emprende al final es gente con talento. Es gente que puede estar ganando en cualquier otra empresa pues el doble de lo que vas a ganar durante mucho tiempo. Entonces te vas a ir. O a la primera oferta que te den 4 duros, lo vas a vender. Entonces la motivación no puede ser el dinero. Yo creo que, yo creo que en España con lo creativos que somos, lo pasionales que somos, tenemos muchas de las cualidades. Estaría bien también que haya formación, que la gente que lo ha hecho, que hay mucha gente que ha hecho cosas muy buenas, se prodigara más, ¿no? Contando las experiencias a la gente que quiere emprender y contando que no todo es tan bonito, contando las cosas malas. Yo me acuerdo un día que me llamaron a dar una charla y dije, yo voy a contar lo que nadie os cuenta, las penurias, que son muchas. Digo, luego cuando sale bien, pues qué bien, pero que hay muchas penurias. Y cuando Lucas y yo empezamos a hablar, que lo cuente él, yo le estuve desincentivando todo lo posible, no por desincentivarle, sino para que viera la parte dura, que es a la que hay que estar dispuesto, ¿verdad? Totalmente. No, a ver, que quiero decir que las cosas salen bien, pero hay muchos momentos difíciles, ¿no? Y de mucha presión, y ahí es verdad que o lo haces porque es tu pasión, o la mayoría de gente aguantar ese nivel de esa presión y ese sufrimiento durante mucho tiempo, pues tira la toalla antes. Sí, ¿no? A mí el prepararme, decir, oye, estate mentalmente preparado para pasarlo mal, ¿no? O sea, casi hacer la mili antes de ir a la guerra, ¿no? Nunca me lo digo. Luego, también lo digo, para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida. O sea, laboralmente hablando, quiero decir. O sea, el mayor aprendizaje, o sea,
es impresionante todo lo que consigues, aunque no estoy hablando de retornos ni de dinero ni de nada, lo que atesoras en el camino, ¿no? Pero es verdad que hay que estar dispuesto a las dos partes, no solo a la parte bonita. Y se suele contar la emprendeduría como tengo una buena idea y vale no sé cuántos millones. Yo eso no lo he visto nunca. Nunca. De todas formas, fíjate que decías, Pedro, que, oye, las motivaciones, ¿no? Para emprender y sobre todo también la idea sobre qué emprender, ¿no? Y en alguna ocasión has apuntado que, oye, ¿qué es lo que se necesita ahora mismo en el mercado? Y allí pongo el ojo y con una experiencia adquirida intento satisfacer esa necesidad, ¿no? Hoy en el área de la ciberseguridad, entiendo que son muchas las necesidades. ¿Dónde crees que deben ponerse todas las, los esfuerzos para cubrir una necesidad? Que el escenario, ¿no? de amenazas, el escenario de digitalización está conformando. ¿Dónde crees que está esa necesidad? ¿Dónde crees que deben ponerse las fuerzas del talento? Pues yo te voy a dar una respuesta un poco ambigua, pero es la única que tengo. Yo creo que para emprender tienes que tener un dominio claro del problema. Y entonces encuentras el ángulo. Entonces nosotros encontramos el ángulo en lo que somos más expertos. Claro, a mí si me sacas de ahí, te digo, pues no tengo ni idea. Lo que te voy a decir pueden ser obviedades o cosas muy vagas. Pero lo importante es que hay un montón de expertos, un montón de gente con mucho talento que conoce el problema, que no se lo tiene que imaginar. Que yo siempre lo cuento. El éxito de Devo fue que nosotros llevábamos 11 años en Bankinter viviendo ese problema todos los días. Y que si tardábamos 10 minutos más en resolver un incidente, había gente que perdía su vida. Entonces no nos teníamos que imaginar el problema. Lo conocíamos. Y Lucas le pasaba exactamente igual. Entonces, dicho esto, pues buscas una solución para un problema que conoces de forma íntima. Pues ahora mismo ciberseguridad, pues hay tantos ámbitos abiertos, desde el uso de la inteligencia artificial por los buenos y por los malos, desde el mejorar la monitorización, es que hay de todo, desde la parte de dispositivos, el perímetro desapareció hace ya ni se sabe cuántos años, los nuevos ataques que cada vez son más indiscernibles, ¿no? de una comunicación real de tu proveedor de finanzas o de telco o de lo que sea. Hay un montonazo de áreas, pero lo importante es poner el foco donde alguien identifique el problema, pero no como un problema genérico, sino porque tiene un conocimiento profundo del problema y entonces va a encontrar soluciones. Y es ahí donde hay que poner el foco. Mónica, apenas nos queda 1 minuto y medio, yo creo que para que hagas una reflexión, valoración de las interesantísimas cosas que hoy nuestros invitados nos han dejado, que creo que está muy bien. Decíamos, oye, joder, en un escenario de emprendimiento, pues claro que sí, creo que ellos demuestran que hay pasión, talento, ganas y luego éxitos, ojo, que está, como dice Pedro, no hay que pensar solo en el dinero, pero oye, los éxitos vienen y eso yo creo que es una recompensa de mercado. Mónica. Desde luego, yo creo que han dado unos mensajes muy potentes, muy poderosos y os lo agradecemos mucho porque habéis explicado las cosas como son, sin medias tintas, sin quedaros en lo bonito o en lo superficial o en lo que todos creen que es el emprendimiento, ¿no? Habéis explicado que hay sudor y lágrimas, pero yo creo que a pesar de eso, a pesar de haber explicado todas las trabas, los problemas y lo malo, habéis transmitido efectivamente esa pasión y que verdaderamente merece la pena, aunque exista ese sufrimiento que verdaderamente lo merece. Así que yo creo que con ejemplos como vosotros podemos aspirar a mejorar y ampliar ese emprendimiento en España y ojalá que sí que ese ecosistema siga creciendo para mejorar y crecer entre todos, como decíais, ¿no? Pedro Castillo y Lucas Varela, fundadores de Onum, gracias por haber estado en este Cyber After Work, gracias por haberle dado ese toque económico que nos hacía falta para entenderlo en toda su dimensión. Os deseamos toda la suerte del mundo. Pedro, Lucas, hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Oye, Pablo, que nos vamos, Mónica, que nos vamos. Qué orgullo haberles tenido, ¿eh? La verdad que sí. Totalmente. Sí. Que sirvan de ejemplo. Les invitaremos en más ocasiones, así será. Venga, que nos tenemos que despedir. Gracias y hasta mañana. Hasta la próxima. Hasta.